Es curioso cómo te habla un médico cuando ya te conoce y hay confianza. Te dicen algo como, vamos a buscar, vamos a revisar tan bien como se pueda para asegurarnos que no haya nada. Digo, la respuesta no es mala ni negligente. Sin embargo, sí que evita decir una palabrita de 6 letras que parece que nadie quiere escuchar de frente cuando está dentro de un laboratorio o dentro de un consultorio. Supongo que esto está bien porque ¿quién quisiera escuchar que su médico le dijera: vamos a buscar si hay cáncer. Vamos a revisar también como se pueda para asegurarnos que esta cosa que tienes no sea cáncer? ¿No es curioso cómo hay ciertas enfermedades con las que todas las familias tienen una historia? Enfermedades que al ser tan terribles es como si ni siquiera necesitaran tocarte para entrar en ti y en tu familia, para causarnos síntomas como el insomnio, la ansiedad, la falta de apetito y en algunos casos hasta profundas crisis existenciales. ¿No es curioso cómo solo bastan esas simples 6 letritas juntas para que de repente te preguntes: ¿y si ya no estuviera vivo en un año? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? Creo que la pregunta clave para este podcast es: ¿qué pasaría si mañana todo cambiara y descubrieras lo que siempre has sabido, pero raramente deseas pensar? Que un día ya no estaremos sobre la tierra, que un día todo esto se habrá de acabar. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer para madurar cuando ya llegamos a la adultez es preguntarnos cómo vamos a afrontar que somos seres mortales cuyo cuerpo tarde o temprano va a dejar de funcionar. A mi parecer, creo que es más fácil entender todo esto si vemos a la vida y el tiempo que nos queda como un helado. Sí, un helado que se va derritiendo poco a poco. Así que, por lo mismo, será mejor que lo vayamos cuchareando o simplemente no podremos disfrutarlo. También, como cualquier helado, no es infinito y tarde o temprano se nos irá acabando. Así que, tarde o temprano, nos toca elegir cómo vamos a lidiar con esa finitud. Está la negación, hacer todo lo posible para distraernos de que se va a acabar un día, incluso actuando como si al comerlo rápidamente el sabor fuera mejor. Básicamente, saturarnos la boca con tantas cucharadas como sea posible para que no nos dé tiempo de preocuparnos sobre cuánto helado nos queda, esperando que cuando el helado al fin se nos acabe, pues ni siquiera tengamos la conciencia para preocuparnos. Está la furia y la frustración. Actuar como si, aunque sepamos que a todos los demás tarde o temprano se les acaba su helado, fuese injusto que a nosotros también nos pasara. Todo esto solo para asegurarnos de tener un sabor amargo en cada cucharada. Como si esa amargura nos fuera a ser premiada con otro helado que, a diferencia del que ahora tenemos, tenga un sabor insuperable y además no se puede acabar. Por último, la aceptación. Aceptar las cosas como son para poder centrarnos en tratar de disfrutar cada cucharada, pensando en que, sin importar cuánto helado nos quede, tarde o temprano se va a acabar. Así que toca aprender a saborear las cucharadas amargas como las dulces, pues después de todo, estas cucharadas no dejan de ser helado, y tener helado es mejor que no tener ningún helado. Suena muy bonito, sí, pero como todas las reflexiones de metáforas y bellas palabras, es bien fácil decirlas, es fácil entenderlas, es fácil comprometernos a que seguiremos su lógica, y así también es difícil llevarlas a la realidad. Cuando estás en el consultorio y tu doctor de confianza, ese al que has visto reír, ese con el que has bromeado y platicado, al fin dice la palabra de 6 letras: cáncer. No hay tiempo para recordar ni para imaginarse una metáfora, pues tal como decía la leyenda del boxeo Mike Tyson, todos tenemos un plan hasta que recibimos el primer golpe. Y justo eso, tan solo oír una simple palabra, arriba del estómago, en esa área blanda, justo antes de llegar a la caja torácica, ahí nos aterriza el gancho más pesado y contundente que vamos a recibir fuera de un cuadrilátero. ¿Qué hace la gente cuando se enfrenta a un destino terrible? Quizás suene tonto, pero no hacen grandes escenas, no hacen grandes discursos. Hacen lo que haría un niño: confundirse. Varios médicos comparten que los familiares de personas cuyo fallecimiento fue súbito e inesperado no asimilan lo que acaba de pasar cuando los médicos les informan que ya no se puede hacer nada. No, algunos, tan pronto como les dicen que comprenden todo lo que les acaban de decir, preguntan si pueden hablar con sus familiares o con sus parejas. En fin, después de las 6 letritas, al salir del consultorio y llegar a tu casa, pues le cuentas a tu familia del asunto. Pero no se lo dices seriamente, lo dices como si fuera un dato sin importancia. Quizá para no preocuparlos, quizá para intentar que de hecho así sea.
que de verdad sea un tema que se va a evaporar en unas semanas o en unos días. Ese día se pasa entre el trabajo, entre las cosas que pasan en la tele, entre las pláticas, y parece que sí, de verdad es un dato sin importancia. Pero entonces la noche cae como guillotina y parte en dos toda nuestra escena de teatro. En la oscuridad, las preguntas empiezan a aparecer mientras ese pequeño dolor por el que fuimos a la primera consulta parece estar haciéndose más infernal. El gancho en el estómago vuelve una y otra vez, mientras esas escenas de los peores escenarios se dibujan en nuestra mente. ¿Nos alcanzará para pagar? ¿He cuidado lo suficiente mi cuerpo para que pueda resistir esto? ¿Me voy a quedar solo? ¿O de hecho, debería quedarme solo para no molestar a los demás? ¿Qué va a pasar con mis metas, con mis sueños? Y de algún modo u otro, la primera noche pasa. Toca ir a trabajar, toca ir a estudiar. Algo que por primera vez en mucho tiempo agradeces, pues esa rutina te mantiene atado a esa normalidad que, aunque hayas maldecido y aborrecido 1000 veces en el pasado, ahora es la cosa que más deseas de verdad. Que todo sea normal, que nada cambie. Supongo que somos seres con terribles problemas para saber qué es lo que de verdad tenemos, pues hasta el más miserable trozo de pan puede ser el manjar más suculento con la salsa del hambre, y hasta el día más aburrido puede ser el día de la más anhelada paz y serenidad, cuando lo comparamos con esos días en los que nuestro cuerpo y cada célula de nosotros se vuelven un campo de batalla. Irónicamente, vivimos pensando que la abundancia extrema es la felicidad. En los comerciales, películas y otros medios se nos enseña a sentir que el individuo más feliz y vivo es ese que tiene más parejas, hombres o mujeres con cuerpos exuberantes rodeando a un sujeto con un cuerpo como de revista riendo en un gran yate o mansión. Videos de sujetos comiendo kilos completos de deliciosos manjares hasta el punto en que su piel se hincha y se prende de color rojo dorado, como si el placer les estuviera transformando en esa carne que se están tragando. Gente gritando y saltando en una fiesta con música tan alta que se puede oír en media ciudad y con tantas sustancias en la sangre que podrían abastecer la farmacia entera de un pequeño pueblo. Pero no, la abundancia extrema nos conduce al aburrimiento. La falsa sensación de que la vida carece de peligro y está asegurada nos conduce a actuar como emperadores de todo lo que vemos, no porque de verdad sintamos esa seguridad, sino porque estamos buscando desesperadamente esa sensación de vida, de pasión, esa sensación de riesgo, algo completamente irracional pero también muy humano, pues como decía Shakespeare, yo podría sentirme rey del espacio infinito, dentro de la cáscara vacía de una nuez. Por esto creo que tenemos que ser conscientes de nuestra propia mortalidad, pues sin esa negatividad, la positividad no tiene forma, no tiene oposición, no tiene sentido, nada que la fije en nuestra vida. ¿Qué placer podríamos encontrar en una travesura si ésta estuviera permitida? ¿Qué sensación de crecimiento podríamos tener al retar una autoridad que en realidad no tiene poder alguno? ¿Qué gusto y madurez habría en cuestionar y responder una pregunta que no nos inquieta ni a nosotros ni a nadie? ¿Qué importaría lo que hiciéramos en vida si nunca se fuera a acabar y tuviéramos toda la eternidad para degustar cada experiencia, cada persona y pagar cada consecuencia a vida y por haber? ¿Qué virtud podría haber si no perdiéramos nada por practicarla? ¿Cuál sería el valor de una gran noche para recordar si ocurriera todos los días? Pasan los días y los días, estudio tras estudio, en laboratorio tras laboratorio, y al final hay un veredicto, hay un juicio, un diagnóstico. Mientras sostiene las imágenes de los ultrasonidos, el doctor me mira con ojos firmes, pero un poco ausentes. Me dice: hay una tumoración benigna, no representa gran riesgo. Sin embargo, el dolor por el que viniste, este quiste lo está causando. Se rasca la nariz y mira hacia abajo, como si en el cajón de su escritorio estuvieran las palabras que necesita decirme. Los pacientes con esta clase de tumoraciones pueden optar por cirugía, pero además de ser invasiva y dolorosa, no te asegura que va a eliminar el dolor. Aunque ya se ha descartado la temible palabra de las 6 letras, nuevamente aparece el lenguaje elusivo. Se pueden intentar muchas cosas, te puedes comprar ropa especial y hay almohadas con ciertas formas que te van a apoyar para que puedas dormir. Y también podemos empezar con antidepresivos que te pueden ayudar con tu dolor crónico. Esas últimas 2 palabritas, ahí, eso era lo que querías escuchar, el diagnóstico. Te encoges en hombros y actúas como un niño haciendo la pregunta más inocente posible. ¿Este dolor ya no se va a quitar?
Se puede tratar, ya sabes, para que no duela tanto. Hay tratamientos, pero pues los pacientes con este quiste tienen que aprender a vivir con esto. Puede que solito, con el pasar de los años, se desaparezca. Sales del doctor, caminas un rato sin rumbo, te dejas caer en la fachada de un negocio cerrado y no terminas de asimilar lo que acaba de ocurrir. Muy confundido. Pero hey, tienes una noticia. Llamas a todos y solo les dices unas cuantas palabras. No es cáncer. Cada cucharada de helado tiene su sabor particular. Creo que por lo mismo el mejor modo de no disfrutar, no aprovechar cada cucharada es enojarte, frustrarte, porque una cucharada pues ya no te supo igual que esas primeras cucharadas que diste cuando eras un niño o que diste cuando estabas sano. Supongo que esto es lo que casi nunca nos cuentan, que hay sabores o ingredientes que al principio no estaban en el helado, pero que una vez que aparecen, ya nunca se irán y estarán en cada cucharada. Otras veces será al revés, un ingrediente que amabas u odiabas desaparece y ya jamás vuelve al platón. A veces es una persona especial con la que eliges esforzarte para estar toda tu vida. A veces el hogar de tu infancia desaparece para siempre. A veces descubres un deporte que transforma tu cuerpo y mente. Y otras veces descubres un síntoma, una enfermedad. Como diría el psiquiatra y multipremiado escritor Oliver Sacks, nuestra sociedad no comprende muy bien que la palabra sano no significa que uno no posee ninguna enfermedad o algo por el estilo. Significa que de momento a uno no se le encuentra nada que definamos como una enfermedad. Hace unos siglos, la depresión no era una enfermedad, era un pecado. Si una persona perdía la voluntad de vivir después de perder a todos sus seres queridos, no se le trataba como alguien que requería un tratamiento médico, sino como alguien que había sucumbido a su lado más carnal, ordinario y bajo. Hace un siglo, la tuberculosis y otras tantas infecciones no eran vistas como eso, infecciones. Eran enfermedades que surgían de nuestro propio cuerpo y no de la invasión de una bacteria o de un virus terrible. En la actualidad, que ya tenemos rayos X, análisis de sangre y un montón de herramientas más para, observar nuestro cuerpo y las enfermedades, pues ahora sí son enfermedades. Ahora sí, notamos que incluso la gente con cuerpos como los de las revistas pueden tener una rodilla comprimida, un corazón con una debilidad, un cerebro hinchado por un aneurisma que puede quitarle la vida en cualquier momento, un exceso de colesterol o hasta un gen relacionado a una enfermedad neurodegenerativa. Todos nosotros tenemos un algo, menor o grave, pero todos lo tenemos. El ideal de la persona ultrasana que no tiene ni la más mínima falta en su salud no es real. Es un ideal más ideológico que médico. Pues la medicina estudia un cuerpo ultracomplejo lleno de variables y mecanismos aún por descubrir, que en el momento en el que se desequilibran o en el momento en el que entran en cierto tipo de equilibrio, pueden causar un sufrimiento o una terrible consecuencia en el paciente. Nada refleja más esta fantasía de la perfección y la ultraproductividad actual que ver el asombro y estupefacción de la gente y de los medios de comunicación cuando se da la noticia que un joven artista sin atención a su salud mental se sumió en sustancias nocivas y falleció por su propia mano a pesar de tener todo el dinero y atención del mundo. El asco, la confusión que es cuando una modelo sufre terribles problemas de salud por el estilo de vida y alimentación que necesitaba para tener perpetuamente ese cuerpo que se vende como el epítome de la belleza. O incluso, pues cuando se dan cuenta, cuando se enteran que un actor que logró una gran transformación en 6 meses, se tuvo que inyectar bastantes cosas. O bueno, simplemente cuando se dan las estadísticas de cuánta gente fallece por causas relacionadas a una vida profundamente sedentaria, donde el máximo ejercicio que se llega a realizar es pararse para ir al auto. Por raro que suene, nuestro mundo no está diseñado para los seres humanos, no al menos para lo que de verdad somos. Nuestro mundo está diseñado para la productividad, la utilidad y la ganancia. Y eso es algo que descubrimos tan pronto vemos que, aunque seamos una de las piezas claves de nuestra empresa o negocio, somos dejados de lado y hasta olvidados si es que nos llegamos a enfermar, o como se considera como la cosa más normal el tomar todo tipo de supresores de dolor o estimulantes para que nuestro cerebro y cuerpo puedan ignorar los dolores y las señales de peligro que causa nuestra jornada en nuestro cuerpo y mente. O bueno, cuando vemos una fábrica tirando químicos en el río del que se alimenta un pueblo, cuando vemos una fábrica tirando este humo, tirando estas partículas al lado de una urbanización. Es que, en un mundo tan rápido y obsesionado con la ultrasalud y la eficiencia, morimos de vida.
El gran mensaje de ahora es arder con tanta intensidad como podamos para que la locomotora se mueva más rápido, sin importar que el costo sea que terminemos como un leño de locomotora, consumidos. En Japón le llaman karoshi, porque ahí es donde lo observaron como un fenómeno social por primera vez, pero poco a poco, el síndrome de burnout está haciéndose más y más popular. Ese estado en el que una persona pasa a convertirse en una especie de zombie con tal de cumplir con cargas cada vez más imposibles de trabajo y productividad. Algo que en algunos casos termina con quiebres mentales y en otros con el fin de la vida. Es que parece que la gran filosofía, el gran himno es: solo se vive mientras se está despierto, solo se vive mientras se disfruta, solo se vive mientras se produce, solo se vive mientras se consume, solo se vive mientras uno se mueve. Básicamente, solo se vive mientras se corre con toda pasión y fanatismo hacia la muerte. Lo que trato de decir es que somos seres de carne y somos seres imperfectos. Aunque creamos en un alma o en algo por el estilo, nuestro cuerpo no es esa alma. Nuestro cuerpo no es ilimitado ni maleable. Todo lo que le hagamos tendrá sus repercusiones tarde o temprano. Algo que, desgraciadamente, olvidamos demasiado, porque no nos damos cuenta que en nuestro día a día no solo estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía, estamos invirtiendo el rendimiento no ilimitado de un cuerpo que tras unos años o unas décadas nos va a cobrar la factura y no necesariamente nos va a querer recibir dólares, dinero. Es como si más que nunca estuviéramos más desconectados de nuestro propio cuerpo, porque ahora mismo parece que lo vemos como un recurso más que como la representación y el medio en el que existimos en este mundo. Por esto vemos terribles contradicciones. Nuestra mente, en vez de verla como la fuente de nuestra conciencia y de nuestros ideales, es la gran fuente de problemas que nos hace sentir sentimientos que nos impiden sacar buenas calificaciones o trabajar eficientemente. Es ese agujero que no nos deja ser felices con sus malditas preguntas sobre el mundo en el que vivimos. Es esa porquería que no aprende idiomas ni habilidades rápidamente cuando ya las necesitamos para ayer. Nuestro cuerpo, al menos ese que vemos en el espejo, se vuelve una fuente constante de frustración, porque sin importar cuánto esfuerzo le imprimamos, sabemos que tendría más valor dentro del mercado social, sexual y laboral si se pareciera todavía más a lo que vemos en las redes sociales, llegando hasta el punto en el que estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar, felicidad y a veces hasta nuestra salud, con tal de tener ese gran cuerpo. Nuestra edad no es ese número que muestra cuánto hemos sobrevivido, no. Es una cuenta regresiva de pura angustia, en la que más que preocuparnos por la vejez digna o la buena muerte, nos preocupa que ya no vamos a poder rendir lo mismo de siempre, que ya no vamos a poder ser parte de este gran juego de competencia y consumismo. Mucha gente no quiere llegar a vieja no tanto por los problemas de salud que vienen en esa edad, sino por el hecho de que ya no van a poder producir y consumir lo mismo. Se les hace imposible la idea de tener sobriedad, la idea de tener mesura, de descansar. Por último, nuestra salud no es algo que queramos tener como parte de nuestra vida, sino es algo que buscamos tener como una moneda para poder invertirla. Frutas, pastillas, superalimentos, cirugías, tratamientos experimentales y hasta creencias espirituales de antienvejecimiento que practicamos no porque queramos disfrutar más de la vida, sino para ser más eficientes que los demás, para resaltar, para vernos en edad productiva por más tiempo posible y para estar tan arriba como podamos dentro de la pirámide del atractivo y a veces de la superioridad moral. Pasan los meses y los meses. El dolor siempre está ahí. A veces se te olvida, otras veces no te deja dormir, pero hey, no es cáncer. Así que nada, te toca vivir como si no tuvieras ningún dolor. Porque si para ti es difícil de comprender que tengas algo que nunca te deja de doler, la idea de que los demás lo entiendan, pues se te antoja un tanto traicionera. Como sea, el cuerpo es grande y vasto, y hay harto espacio para varias enfermedades. Con esta experiencia de cómo algo tan terrible puede surgir de lo invisible, te revisas. De esta manera, entre operaciones, intervenciones quirúrgicas y demás, los doctores siguen buscando. No sé, es curioso. Al principio, crees que por estar sedado y por haber tenido que soportar un terrible dolor, el mundo a tu alrededor tendrá consideración. Por lo menos se hará un poquito más blando. No hablo de el mundo entero, hablo de tu entorno. Pero en realidad eso es bastante poco probable. Varios médicos cuentan de un sinfín de casos de enfermos solitarios que aún en terrible penuria se despiden de este mundo solos. Los hijos y familiares no van porque dicen que tienen mucho trabajo, pero en realidad la muerte y la enfermedad se han vuelto un tabú para nuestra sociedad, algo de lo que tenemos que sentir vergüenza,
algo que se va a intentar ignorar o hacer como si no existiera para que el resto del mundo pueda vivir en negación, en ese mundo mágico donde nadie se enferma, donde nada te duele, donde todo se soluciona con una pastilla y el envejecimiento pues no es más que el resultado de una mala elección. No es algo que tarde o temprano te va a pasar. Por esta razón, el enfermo está aislado en una habitación donde la entrada es controlada, como una especie de guardería, un cajón donde se evita que lo que le está pasando interfiera en la vida de los demás, interfiera en la sociedad. No lo sé, para mí esto es un despropósito, tener tanta tecnología para alargar la vida, pero una vida solitaria y aislada del mundo, una que casi te da vergüenza vivir. Pero no siempre fue así. En otras épocas, el enfermo convalecía en su casa, pues no solo él, sino su comunidad aceptaban que había llegado ese momento en su vida. Así, familiares y vecinos convivían con él, hasta que al fin ocurría el fallecimiento. No era un tabú, no era algo a negar y a esconder, no había que sentir vergüenza, no era algo para lo que le pagabas a alguien para que se hiciera cargo. Era un momento en que la comunidad y la familia aceptaba y honraba una vida que se terminaba. Era una razón suficiente, tal vez no para detener las cosas, pero sí para cambiarlas, aunque sea por unas horas. Hoy hay mil servicios y paquetes cómodos para convertir el fallecimiento en un festival donde la familia se dé palmadas a sí misma, porque aunque su familiar se quedó solo por días en una habitación, porque aunque su familiar vivió años y años con una condición que nadie probablemente se interesó mucho en comprender, al menos ahora tendrá un gran cajón de madera bastante exquisita. No estoy diciendo que la enfermedad sea agradable, no. Pocas cosas más desgastantes y terribles que tener que cuidar a un enfermo durante años. Estoy diciendo que la enfermedad es humana, es parte de nuestro mundo y que solo comprendes lo absurdo que se ha convertido todo este capricho por vivir como si no existiera ni ella ni la muerte cuando te toca estar de ese lado en el que se te arranca toda tu dignidad y la sociedad te envía el mensaje de que eres insuficiente porque naciste de un modo, o porque algo te infectó, o porque se te acabó la juventud, o porque, para variar, después de tanto producir y de tanto hacer todo lo que te decía la sociedad, tu cuerpo se ha cansado. Pasan los meses y poco a poco se van acabando los exámenes. De momento, tu juventud, tus ahorros invertidos en todas esas medicinas y un cambio brusco en tus hábitos te mantiene lejos del purgatorio de las salas de espera. Como todo tiene un costo mental, que igual, tarde o temprano, tiene consecuencias dentro del cuerpo, pues vas al psiquiatra. Otro gancho al estómago. Resulta que llevas toda tu vida con dos condiciones neurocerebrales. Debates con la psiquiatra porque se supone que ibas a tratar un problema de ansiedad, no a que te revisaran esas cosas. Pero con apenas unas simples frases te desarma. No puedes negar que toda tu vida has visto un mundo distorsionado que no se parece tanto como creías al mundo que sí pueden ver los demás. No puedes negar que no tiene las mismas capacidades. Termina la sesión y en esta ocasión no hay ninguna llamada que hacer a tus seres queridos. No hay un mensaje que darles. No hay un premio de consolación. Llegas a tu casa y haces eso que creo que a todos nos da pena decir que hacemos, ¿no? Llorar mientras te sientes patético porque no estás aguantando. Patético por sentirte mal por ti mismo. Te insultas, te recriminas y tratas de motivarte para alzar la cabeza, pero no puedes. Pues en tu mente solo rebota la idea de que no hay cura alguna. Además de que siempre has sido hasta cierto punto una carga para todas las personas a tu alrededor y siempre lo serás. Pasa el tiempo, les vas avisando a tus familiares de poco a poco, lo platicas, pero ¿quién lo entiende? Parece que nadie, porque parece que ni tú mismo lo entiendes. Es decir, al principio el trastorno de déficit de atención e hiperactividad suena como una tontería, como algo que realmente no es tan interesante. Suena como que ahora sabes porque te cuesta concentrarte desde siempre, pero no. Realmente no conocemos tanto de todas las condiciones, enfermedades, cuadros diagnósticos y demás, no solo de la psicología y la psiquiatría, sino de la vida en general. Porque luego descubres que este trastorno también tiene algo llamado ceguera temporal, algo llamado déficit de intención. Y te das cuenta que toda tu vida, pero toda tu vida de verdad, la del pasado y la que vas a vivir, las cosas simplemente van a desaparecer cuando dejes de prestarles atención. Sabes que llegas a tu casa con la despensa solo para descubrir que ya habías comprado todo lo que acabas de comprar, pero como lo guardaste en un gabinete con puerta, simplemente lo olvidaste. No hay forma en que pudieras recordarlo, porque es así de simple.
No es relevante en lo más mínimo, lo importante que sea algo para ti. Si no te obsesionas con revisarlo cada 5 minutos, si no lo pones frente a ti, frente a tu cara, deja de existir y ya. Olvidar las cosas no depende de una buena memoria, tan solo depende de que te distraigas. Y luego está la otra condición, esa que no te atreves a compartir abiertamente porque sabes bien que si la primera es difícil de entender y explicar adecuadamente, la segunda todavía es más compleja. A esto es a lo que me refiero. Quién sabe cuántas personas tratan de nunca decir nada de lo que tengan, por más útil que de hecho sería compartir su diagnóstico, pues la idea es que si tú no eres normal, sano, no eres suficiente. Y eso te hace indigno, eso te hace un medio humano, un subnormal. Entonces, en tu intento de no molestar, en tu intento de ser un buen tipo, tratas de actuar como si eso no estuviera pasando, como si no fuera real. Como dicen en esa película del Joker, lo peor de tener una condición mental es que todos esperan que actúes como si no la tuvieras. No sé, es que es curioso que gracias a la gran mayoría de los programas de televisión y muchas cosas de las redes sociales, asociamos ciertas condiciones mentales con algo ultra positivo, con ser un genio. Ciertos personajes piensan y actúan diferente, y por esa misma razón, resuelven crímenes mejor que nadie. Cuando la realidad es que, como me contó la psiquiatra, a menudo muchas condiciones vienen con problemas en el desarrollo intelectual. Y lo raro, lo verdaderamente raro, pues es cuando las cosas son como lo que vemos en televisión. Pero bueno, creo que para tratar de explicar mejor cómo es todo esto, imagina que toda tu vida has tenido puesto un casco que te impide ver bien la cara de las personas, escuchar su tono, su intención y hasta las palabras que dicen. Pero no solo tú no sabes que llevas puesto ese casco porque, tal cual, desde que naciste lo tienes, sino que solo muy pocas personas, y solo tras una profunda revisión, pueden darse cuenta de que llevas ese casco. La gente te habla y ve que no entiendes. Te explican y consideran que eres un desgraciado, no quieres entender. O peor, que no puedes. En la escuela, los profesores llaman a tus padres para pedirles que por favor te lleven a una escuela donde te expliquen todo más despacio. Les dicen que, bueno, la cosa no va a ser fácil para ti, que no hay un futuro. Pero bueno, como no hay dinero, no lo hacen, no te mandan a esa escuela. No hay opción, así que lo que haces, porque no quieres que te consideren como algo menos que un humano, es esforzarte todo lo que puedes porque no quieres quedarte atrás. También quieres ser una persona feliz, quieres ser como los que ves en la tele, los que ves en todos lados, en la calle. Así que buscas cumplir con todo lo que te piden. Y así nace un mecanismo que muchos de todos nosotros tenemos sin darnos cuenta. Sí, algo que todos podemos tener por más normales o sanos que nos consideremos. La sobrecompensación. El comportamiento de obsesionarte demasiado con algo para cumplirlo. Y para que nadie, y mucho menos tú, pues tengan que aceptar o tengan que darse cuenta de lo que tienes. Por ejemplo, la sobrecompensación aparece en personas con ansiedad a través de siempre estar revisando las fuentes de su ansiedad sin parar. Así, por ejemplo, si les preocupa enfermarse de una bacteria, pero no quieren ser rechazados por la sociedad, pues en vez de evitar salir y de hacer todo ese tipo de cosas, siempre traen geles, jabones y kits de limpieza a donde van, sin importar que eso evite que carguen otras cosas. No, es súper importante llevar eso a todos lados, porque si no, no funcionas. Pero dentro de tu cabeza es la decisión más racional, la cosa que de hecho te hace más funcional de todos. La persona con baja autoestima a veces no para de decir lo bello que es, de presumir sus amistades, su empleo y todo lo que tiene para dejarle en claro a todos los demás que no tiene baja autoestima. Otros hacen lo contrario, se sabotean, no paran de hablar de lo feos que son, de lo tontos que se sienten, para que así nadie se haga expectativa de ellos y nadie le esté preguntando cómo se sienten consigo mismos. Sí, dos diferentes caminos, la misma finalidad, sobrecompensar para que nadie te haga darte cuenta de tu autoestima. En fin, regresando a esto del casco, cargas una libreta a todos lados, una que necesitas porque necesitas registrarlo todo, no aprendes viendo a las personas. Así que anotas cómo se ven las caras de las personas cuando sienten cosas, cuando dicen cosas. Cuando te hablan, dejas todo lo que estás haciendo para poder entender lo que te dicen. Pero finges y actúas como si todavía estuvieras haciendo la otra cosa. Piensas y sobrepiensas sin parar en cualquier cosa que te digan para poder entenderla, para no malinterpretarla.
Lees y relees los libros de texto porque ya sabes que no vas a entender mucho en clase. Practicas una y otra y otra y otra vez cómo decir las cosas, porque suenas robótico cuando hablas normalmente. Incluso, en algún momento, practicas tus reacciones faciales frente al espejo, para que se vean más naturales. Porque no paran de decirte que siempre luces enojado, siempre luces arrogante. Llenas un sinfín de libretas en las que apuntas todo eso que no sabes que siempre ha sido obvio para todos los demás. Y aún así, no eres suficiente. No comprendes por qué creen que estás fingiendo. No comprendes qué se supone que es lo que tienes que hacer. No eres lo suficientemente rápido, no eres lo suficientemente listo. No comprendes por qué eres tan inútil. No comprendes cómo a pesar de todo el esfuerzo, no logras hacer todo lo que los demás hacen con tanta facilidad. Hasta que llega un diagnóstico que te dice que no, que está muy bien todo tu esfuerzo y que está bien, que lo sigas haciendo. Pero nunca vas a poder ver el mundo de los demás. Nunca tendrás esas habilidades que para todos aquellos son tan básicas en estas formas. Sin embargo, justo en este momento en el que grabo todo esto, me llega un pensamiento un tanto optimista, y es que sea algo muy grande o sea algo muy pequeño, todos compartimos algo. Compartimos este intento de encajar. Compartimos este esfuerzo porque otros no tengan que cargar con lo nuestro. Compartimos este esfuerzo de aprender. Lo que trato de decir es que todos tenemos una particularidad, no una imperfección, una particularidad. Pero vivimos una fantasía donde allá afuera o entre nuestros conocidos hay una persona normal. Una que nunca tiene urgencias, dudas, problemas. No, simplemente vive bien, siempre se ha aceptado y siempre se aceptará. Y un día simplemente va a pasar que cuando ya sea muy mayor va a fallecer de la forma más pacífica posible mientras duerme. Y eso es absolutamente falso. Es una mentira que solo nos lastima a todos. Irónicamente, no hay un final para la historia. No aparece un gran conocimiento revelador que hace que todo sea fácil o sea una cura. Simplemente con esfuerzo, determinación y amor propio, caes en la aceptación. Pues, como me dijo la psiquiatra, debes entender que si no aceptas que hay cosas o personas que puedes perder sin importar qué tanto te quieras aferrar a ellas, siempre serás un esclavo de tu miedo. No, elige ser un servidor de lo que amas, no un esclavo de lo que temes. Y eso incluye la propia vida. Pues si uno vive en la negación o el coraje de aceptar que la vida un día se nos va a ser arrebatada, uno vivirá para huir de la vida misma y sus efectos como el envejecimiento, el dolor y el riesgo. Y esto es completamente erróneo porque ¿qué son las arrugas sino tan solo las cicatrices que nos dejan los llantos por los amores y las sonrisas por las celebraciones? ¿Qué son las derrotas sino tan solo un resultado posible por intentar hacer algo? ¿Qué es la fatiga sino el resultado de haber trabajado? ¿Qué es la decepción sino una de las hijas de la bella esperanza? ¿Qué es el dolor sino la señal de que hemos llevado hasta el límite algo gracias a un esfuerzo? ¿Qué es la muerte para la gran mayoría de nosotros sino eso que viene después de una vida? Sí, hay que vivir como si cada día fuera el último, pero también planeando y decidiendo como si fuéramos a vivir 100 años, pues el furor del momento es bueno y necesario para disfrutar el presente, pero la vida no son solo sensaciones corporales, grandes celebraciones y placer inmediato, también son sentidos y proyectos a largo plazo. También es la esperanza de que mañana todo estará bien si soportamos la penuria, también es la esperanza de que mañana estaremos más cerca de nuestros sueños si resistimos el esfuerzo y el entrenamiento, también es la esperanza de que, a pesar de que algo sea irreversible, aún así podremos ser felices. Y esto lo digo porque el placer sin esperanza es vacío existencial sin futuro. Y la esperanza sin placer es solo frustración corporal sin presente. Las necesitamos a ambas. Aceptar que un día ya no estaremos no es rechazar la vida. Al contrario, es aceptar una parte fundamental de la vida. Aceptar nuestras particularidades y diferencias no es rendirse en nuestro intento por estar cerca de los demás. Es aceptar y luchar por estar cerca de nosotros mismos. Es abrazar a esa persona con la que vamos a vivir toda nuestra vida. Como ya lo dije, no hay gran revelación, no hay gran cosa. No, solo queda la aceptación. Y se dice fácil.
Se reflexiona fácil. Lo difícil es ejecutarlo, aprenderlo, integrarlo dentro de nuestra vida. Nada es tan sencillo como repetirse una idea o una respuesta y ya. No, después de cualquier diagnóstico, sean los dichos o sean cualquier otro, uno puede sentirse como basura, como alguien cuya vida solo estorba. Y solo un acto de amor y comprensión puede sacarnos de ese trance. Pero no hablo de uno que venga de afuera, sino uno que venga de nosotros mismos. Esa es la conclusión de este podcast, que amarse uno mismo es tan complicado y doloroso como amar a una novia, a un padre, a un hijo, a una hermana. Pues también tenemos que aceptar cosas que no nos gustan sobre nosotros mismos. Primero, que somos mortales. Segundo, que somos particulares. Tercero, que somos imperfectos y repletos de errores. Y cuarto, que incluso cuando se trate del amor a nosotros mismos, un día ese amor nos va a lastimar. Un día vamos a descubrir algo y nos sentiremos completamente decepcionados de que no somos la persona que hemos estado amando todo este tiempo. Y no nos quedará más que ser pacientes, reflexivos, resistentes. Todo eso mientras sanamos nuestra relación con nosotros mismos. Pues ante la incierta vida y todos sus grandes retos, yo creo que no podemos darnos el lujo de abandonarnos a nosotros mismos. Pues como dije al principio, nunca sabes cuándo comenzará una cadena de eventos que harán que toda tu vida cambie para siempre en menos tiempo del que siquiera puedas imaginar. Estamos aquí, pues sí, solo por un tiempo limitado. Eso no hay que confundirnos, no hace menos nuestra vida. Al contrario, una joya preciosa no vale mucho porque esté por todos lados, sino porque es escasa y por lo mismo es tan singular y tan única. Cada risa, cada abrazo, cada aprendizaje, cada logro, cada persona, cada amor, cada maldito día, cada maldita oportunidad tiene un valor tan enorme que fácilmente diría que uno de los mayores retos de toda nuestra vida es aprender a experimentar la vida misma antes de que algo afecte severamente nuestras posibilidades de experimentarla. El poder saber que tenemos algo sin perderlo antes. ¿Por qué evitamos pensar en el final? Creo que la respuesta más fácil es que no es nada agradable pensar en ello. Pero las respuestas fáciles a menudo solo disfrazan y evitan que pensemos y obtengamos las respuestas que necesitamos. Creo que lo más difícil de todo esto está en eso de perder nuestro ego. Saber que no somos el protagonista de este universo. Que un día nuestro nombre, nuestra fama, nuestras palabras quizá se evaporarán para siempre en el olvido, como lágrimas en la lluvia. Pero no somos nuestro ego. Eso es solo una parte de nosotros. Pues, ¿qué no a veces esa pretensión de cómo nos van a ver otros, de mantener nuestro estatus, no es lo que más nos impide plasmar nuestra voluntad en el mundo y en las personas? ¿Que acaso el hecho de que en 1000 años ya no se nos recuerde va a cambiar el curso de nuestra vida actual? Discúlpenme, pero personalmente para mí no es más que pura vanidad preocuparme respecto de lo que dirán de nosotros dentro de 1000 años, o si dirán algo. Después de todo, de por sí, preocuparnos en exceso por lo que dicen las personas de ahora nos sumerge en la irracionalidad más profunda y dañina. El ego, ese deseo de controlar el mundo y sus leyes para que nuestra cara se refleje en todos lados. Este ego nos lleva a sufrir por las cosas más ridículas e inexistentes. A sufrir porque algún desconocido de dentro de centurias pues no va a leer nuestro nombre con indiferencia mientras repasa algún libro o algún dato curioso de internet o lo que sea que vayan a tener en aquella época. Decía mi abuela, no sufras por los muertos, ellos ya descansan. Sufre por los vivos. Ellos no solo pueden ver tus lágrimas o tus sonrisas, ellos están aquí, justo ahora. Creo que su frase también aplica a nosotros mismos. No sufrir por lo que nos pasará algún día, pero también aplica a aquellos que nos van a sobrevivir, a aquellos que van a estar vivos cuando nosotros no, a esos que durante su tiempo de vida portarán nuestros recuerdos, vivirán las consecuencias de nuestros actos y decisiones, y aquellos que ahora mismo nos estiman, ahora mismo les importamos. Justamente, la forma de mantener a raya este inevitable ego y de los terribles sufrimientos que puede llegar a causarnos está en ver a los demás, la empatía hacia el otro, el entender que solo somos uno más
dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos, dentro de un país, dentro de un continente, dentro de un mundo, dentro de un universo. Creo que todo este camino al que llamamos vida no es uno para intentar huir, ni uno para intentar correr para llegar lo más rápido posible al final. Es un camino para ir andando mientras vemos el paisaje cuando lo haya, para platicar con los que nos encontremos, comer y beber lo que podamos, y al final, cuando llegue la hora de detenernos, mirar al pasado, mirar hacia atrás, sabiendo que hicimos lo posible por sentir la tierra bajo nuestros pies en cada pisada que dimos. Hay algo que sí que nos pueden enseñar las enfermedades, ya sea las graves o las sencillas, y es que aprender a valorar la paz con nosotros mismos es un proceso en el que no solo tenemos que voltear a vernos y decir, oye, ese soy yo, tengo todas estas condiciones, tengo todas estas situaciones, pero no queda nada más, hay que seguir. Este es el camino que hay, esta es la vida que me tocó vivir. Puedo renegar todo lo que quiera, puedo patalear, puedo enojarme, puedo odiar todo lo que desee, pero eso no va a cambiar nada. No, es que tan solo volviendo a nacer es que las cosas podrían volver a cambiar, pero eso es claramente imposible. Lo que sí es posible, aunque no necesariamente fácil, sobre todo por lo que hemos estado comentando en todo este podcast, es hacer las paces con nosotros mismos. Es aprender a saber que hasta el último de nuestros días, incluso en el último de nuestros respiros, vamos a estar con nosotros mismos. Así que será mejor que nos llevemos bien con esa persona. No solo en el aspecto más filosófico, no solo en el aspecto más ideológico, más del ego, sino también en el aspecto más carnal, más biológico, más de toda la increíble limitación, contradicción que es la condición humana. Claramente, si me informaran que el día de mañana ya no estaré aquí, por más que haya hecho toda esta reflexión y todo eso, sentiría ese gancho arriba del estómago, estoy absolutamente seguro. Ese es el tema. Reconoces que eres un ser humano. Haces estas reflexiones, haces estas ideas para ayudarte, para poderte ver con claridad. Pues si hay algo que he aprendido viviendo con este casco y con esta limitada conciencia, es que todos, de alguna manera u otra, no nos entendemos a nosotros mismos. No hay una sincronía total. Primero llegan los cambios, primero llegan las noticias y luego, si nos esforzamos y hacemos bien el trabajo, nos entendemos, nos abrazamos y volvemos a encontrar la paz. No existe la paz absoluta, no existe eso de que no va a llegar cualquier respuesta, cualquier cosa que te digan, cualquier diagnóstico y siempre te vas a sentir bien. Eso es absurdo, es ridículo. No debería de vendérseles eso a las personas, no debería de decírseles que tan pronto abracen tal idea, tal creencia, tal ideología, dejarán de sufrir. Siendo absolutamente honesto, en el momento en el que grabo esto sentado aquí frente a mi computadora, frente a este micrófono, si supiera que mañana se acaba todo, no haría nada diferente, no cambiaría nada. Bueno, claro, tal vez firmaría algunos documentos, cerraría algunas cosas, pero no veo razón de avisar, de comentar, de grandes actos. No, creo que estamos fracasando en tener paz en nosotros mismos. Si de repente mañana te dijeran que todo se acaba y tuvieras una lista interminable, absolutamente interminable de cosas por hacer. No hablo de esto de, escalar la montaña más alta, de comer la comida más rica del mundo. No, hablo de esto de decirle te quiero a alguien que quieres. Hablo de esto de, bueno, estaba intentando mejorar mi salud. Bueno, estaba leyendo este libro. Bueno, estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro. Es que digo, está genial eso de hago todas estas cosas para llegar a una vejez con grandes recuerdos y grandes memorias, pero creo que más importante que eso es hacer las cosas porque quieres vivir. No tanto eso de sentirte vivo, no tanto eso de, sí, cada maldito día es un subidón, sino, este es el modo en el que estoy tratando de decidir vivir con las herramientas que tengo, con las oportunidades que hay. No estoy postergando ni dejando para después mi propia experiencia de vida. Así que, si llegara mañana este terrible momento, pues bueno, estaba haciendo lo que creí mejor posible en ese momento, eso es todo. Así que no hay razón para
tratar de buscar acelerar todos los años que no he utilizado en vivir, pues, para vivir. Eso es a lo que me refiero. Creo que el mayor secreto para disfrutar un sinfín de cosas en esta vida es tratar de poder apreciar lo que tenemos sin necesidad de antes conocer el miedo a perderlo. Más bien porque aceptamos que eso se puede perder, que por más que nos aferremos incluso a nosotros mismos, eso puede perderse. Creo que la pregunta más dolorosa no es ¿qué haría si mañana se acabara todo?, ¿no? Creo que la pregunta que más nos duele es en sí ¿qué es lo que no pude hacer si mañana se acabara todo? Y después de eso, pues, como ya lo decía, lejos de encerrarnos en la respuesta fácil, es decirnos, bueno, pero ¿por qué no lo he podido hacer? Bueno, pues claramente hay cosas como, bueno, falta el dinero, falta esto, falta lo otro, pero para tantas otras cosas, lo único que falta es esa sensación de importancia, esa intención, porque desgraciadamente al no pensar jamás en que todo un día se va a acabar, lo postergamos. Una y otra vez lo postergamos, sentimos que hay tiempo ilimitado, que estas cosas, estas terribles noticias, estos terribles diagnósticos, estos accidentes no nos pueden pasar a nosotros ni a las personas que conocemos. Pensar en que un día ya no estaremos no es algo que hagamos para sumirnos en el terror, en la tristeza y la desesperación de que eso va a pasar. Es algo que podemos hacer para recordar que, de hecho, en este exacto momento estamos vivos, que algo tan maravilloso, tan increíble y repleto de tantas malditas oportunidades está ocurriendo justo ahora, que ahora mismo tenemos la oportunidad de hacer, de ser. Es decir, por un momento, olvidémonos de todas esas estupideces que nos convencen que son la vida, de todas esas exigencias, de todas esas ideas, de todas esas tantas ataduras que nos dicen que son la vida, con mayúsculas, y centrémonos en intentar darnos cuenta que somos un extraño fenómeno del cosmos cuya probabilidad de haber ocurrido es menos que una cuatrillonésima, que vive una conciencia tan misteriosa y extraña que en miles de años de arte, filosofía y ciencia, tan siquiera hemos podido describir y expresar con claridad. Al final, lo que les pido es que para poder ver lo importante que es nuestra vida, tenemos que tratar de verla desde fuera, no desde dentro. Justamente decía Oliver Sacks en su libro Alucinaciones, para nosotros es insuficiente vivir el día a día. Necesitamos trascender, extasiarnos, evadirnos. Necesitamos sentido, conocimiento y explicación. Necesitamos ver los patrones globales de nuestras vidas. Necesitamos esperanza, una sensación de futuro. Y necesitamos libertad, o al menos una ilusión de libertad, para ir más allá de nosotros mismos, ya sea con telescopios, con microscopios y con nuestra tecnología imparable, o mediante estados mentales que nos permitan viajar a otros mundos, trascender nuestro entorno inmediato. Necesitamos ser responsables de nuestra vida, pero también poder distanciarnos de ella. O como dijo Elbert Hubbard, no te tomes la vida demasiado en serio, no saldrás de ella con vida. Así que, para hacer estas preguntas y estas reflexiones, el truco está en preguntarnos y verlo y entenderlo como si no nos fuera a pasar a nosotros, para que en el momento en el que nos pase, aunque sea muy difícil, no estemos tan perdidos. Básicamente, a veces solo puedes decir y abrazarte a la esperanza de que mañana todo estará bien.